Temporada 2024-2025. El Real Madrid, que empezó con promesas de grandeza, aspiraba al sextete y al triplete, y tenía como objetivo conquistar España y Europa. Mbappé llegaba por fin, y Ancelotti renovaba y la afición soñaba. Todo estaba preparado, el club más grande del mundo quería volver a reinar en todos los frentes, pero lo cierto es que todo se torció. Lo que prometía ser una era dorada se convirtió en un ridículo espantoso. El desgaste del entrenador y jugadores acabaron con la paciencia de Florentino y el Real Madrid se quedó sin títulos durante aquella temporada. Esto no era un equipo, esto era un grupo de estrellas apagadas. Bienvenido al fracaso de la temporada del Real Madrid 2024-2025. Junio de 2024. El Real Madrid acababa de firmar una temporada sólida, aunque no perfecta. Había conquistado la Champions League número 15 en Wembley, había ganado la Liga con autoridad, y a pesar de caer en la Copa del Rey, la sensación era clara. El Madrid volvía a estar en la cima, pero Florentino Pérez no se conformaba con ganar. Él pensaba en dominar y en hacer historia, en dejar un legado histórico, y entonces fichó a Kylian Mbappé. Después de años de rumores, portadas, traiciones y silencios, al fin vestía la camiseta del club blanco. También llegó Endrick, mucha pólvora en la delantera, pero lo cierto es que sin músculo en el centro del campo y la defensa tras la salida de Kroos y Nacho, lo que hizo que haya incertidumbre en los aficionados, aunque no preocupación. Llegaba la temporada donde el Real Madrid ya comenzaba a dar síntomas de que esto no iba a funcionar. Pese a la victoria contra el Atalanta en la Supercopa de Europa, que por cierto fue el primer gol de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid, el inicio fue duditativo, con un empate ante el Mallorca, una victoria contra el Valladolid 3-0 de aquella manera y un empate 1-1 contra Las Palmas, sumando solo 5 puntos en las 3 primeras jornadas. Mbappé no estaba conectado físicamente, Vinicius tampoco, y el equipo estaba jugando mal, especialmente en la defensa y en la creación de juego, que el técnico Carlo Ancelotti no logró corregir. En el siguiente tramo, el Real Madrid empezó a mostrar grietas más serias. Lo cierto es que septiembre ganó 5 partidos seguidos, eso sí, pero sufriendo. Al equipo le faltaba energía, no era fiable en defensa y en ataque se marcaban por jugadas individuales, pero lo más importante, al menos se ganaba. Al Betis, a la Real Sociedad, al Stuttgart, al Español y al Alavés. En octubre de 2024, el Real Madrid vivió un mes intenso, marcado por una grave lesión y resultados dispares en la Liga y en la UEFA Champions League. El 5 de octubre, durante el partido de Liga contra el Villarreal, Dani Carvajal sufrió una grave lesión en su rodilla derecha, que incluyó una rotura del ligamento cruzado anterior. Fue operado con éxito y se estimó un periodo de baja de aproximadamente un año. El Real Madrid comenzó el mes con una sorpresiva derrota 1-0 ante el Lille, lo que puso fin a una racha de 36 partidos invicto. Sin embargo, el 22 de octubre cogieron un poco de alas en Champions tras una remontada espectacular en casa frente al Borussia Dortmund, ganando 5-2 con un hat-trick de Vinicius, goles de Rüdiger y de Lucas Vázquez. A pesar de todo esto, el equipo estaba muy cuestionado. Lo cierto es que no jugaban nada bien, y esto se demostró ante el Barcelona en Liga. El equipo de Hansi Flick destrozó al Real Madrid, que se derrumbó por completo en su propio estadio, y les ganaron 0-4. Los blaugranas alertaron al Madrid de que estaba en serios problemas. El partido fue horroroso y los aficionados se empezaron a hartar. Y a esto le sumamos otra derrota en Champions ante el Milan por un 0-3 y la lesión de gravedad de Eder Militao, que por cierto hizo que Asensio debutase con el Real Madrid. El equipo estaba totalmente destrozado, pero no es solo eso, también estaba muy cuestionado porque Mbappé no funcionaba y la defensa tampoco ayudaba. Las victorias ante Osasuna y Leganés le dieron al Madrid algo de aire, pero de nuevo ante el Liverpool en Champions volverían a caer con un Mbappé que falló un penalti y que fue muy cuestionado por los aficionados. De nuevo caerían en San Mamés ante el Athletic y a partir de aquí el Real Madrid recuperaba algo de lo que era el Madrid de la temporada pasada, después de aquella derrota tan dolorosa, repito, ante el Athletic Club de Bilbao. Porque ganaron después al Girona, al Atalanta, al Sevilla y al Pachuca en la Copa Intercontinental,
aunque de nuevo los blancos se dejarían otros 2 puntos tras empatar 3-3 ante el Rayo Vallecano. A pesar de todo esto, el equipo iba líder, y parece que la confianza de los jugadores y el entrenador se iba recuperando poco a poco, o eso pensábamos. El Madrid comenzó el año de la mejor manera posible. Pasaron de ronda de la Copa del Rey frente a la Deportiva Minera, que ganaron por 0-5, ganaron al Mallorca en las semifinales de la Supercopa de España por 3-0, y de nuevo se enfrentarían al FC Barcelona, donde tenían una oportunidad perfecta de vengarse de aquel 0-4. Pues bien, al final el Madrid recibió una humillación histórica en aquella final, donde se enfrentó a su máximo rival, que cayeron por 5-2. El conjunto blanco fue superado de principio a fin. Fue el primer golpe de la temporada, primer título en juego perdido y otra humillación por parte del Barça en todos los sentidos. Y a partir de aquí parecía que el Madrid levantaría un poquito el acelerador. A pesar de las complicaciones, lesiones que el conjunto blanco tenía, las solventaron muy bien, y además Mbappé parecía que empezaba a funcionar. Y el equipo consiguió una gran victoria ante el Celta en la Copa del Rey en los octavos de final, en Liga Las Palmas, en Champions ante el Salzburgo, en Liga también ante el Valladolid, en Champions ante el Stade de Reims, y pues sobre todo le dieron todas esas victorias un aire, sobre todo en Champions, donde lo necesitaban. Que acabó en mitad de tabla. Pero lo cierto es que en febrero se empezaron a oler síntomas de cierto agotamiento. Fue un mes intenso, marcado por altibajos sobre todo en la Liga, pero con un desempeño brillante en competiciones europeas y en la Copa del Rey. El mes comenzó con una dura derrota frente al Español, un resultado inesperado que encendió las alarmas por la falta de contundencia ofensiva, y algunos errores defensivos condenaron al Real Madrid en aquel partido. A pesar de eso, el equipo mostró carácter en el siguiente compromiso, en el siguiente derbi contra el Atlético de Madrid, muy disputado en el Santiago Bernabéu, donde quedaría empate a 1, pero lo cierto es que el equipo blanco mereció mucho más. Pero lo malo llegaría ante los Osasuna, donde volverían a empatar tras un polémico empate marcado por la actuación arbitral. Por cierto, ahí fue cuando perdieron el liderato. Pero lo cierto es que el Real Madrid ganó cierta autoridad en los playoffs de la Champions League, porque bueno, como quedaron en mitad de tabla en esos puestos de Champions, etcétera, no voy a explicar ahora cómo es el formato pero bueno, se enfrentaron al Manchester City en ese partido de playoff y ganaron por un golaveraje de 6-3 y pasaron a octavos de final, con exhibición en la vuelta de Kylian Mbappé. En la Copa del Rey, el Real Madrid también cerró febrero logrando una valiosa victoria por la mínima ante la Real Sociedad en San Sebastián en el partido de ida de las semifinales. Pero llegamos a marzo, un mes de altibajos, un mes muy difícil para el Real Madrid, porque lo cierto es que lo que decíamos que mostró su fortaleza en competiciones europeas, ahora ya no es tal que así. Porque, por ejemplo, sufrieron ante el Atlético de Madrid, que les tocó en los octavos de final y tuvieron que pasar a penaltis para ver quién pasaba esa eliminatoria. Finalmente pasó el Real Madrid, pero fue una eliminatoria muy mala por parte de los blancos. Pudo pasar ahí cualquiera, porque fue una de las eliminatorias más flojas, sin duda, que recuerdo yo en años de una eliminatoria de Champions. El Madrid básicamente tuvo suerte, sobre todo de aquel penalti de Julián Álvarez, pero es que en la Liga perdieron ante el Betis y sufrieron muchísimo en partidos para ganarlos. El equipo empezaba a caerse, a encajar muchos goles y a sufrir más de la cuenta. Estaba cantado que en cualquier momento se hundirían, y ese mes efectivamente fue abril. El equipo blanco se hundió por completo a falta de un mes para acabar la temporada. Perdieron ante el Valencia, donde la distancia con el Barça se alejaría a 4 puntos. Fueron eliminados contra el Arsenal con un contundente 5-1 en el global en los cuartos de final de la Champions League, y perdieron la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona por 3-2. Se me olvidó mencionar que en la vuelta de semifinales ante la Real Sociedad el equipo había quedado 4-4. La Real Sociedad les estuvo a punto
de eliminarlos, ¿eh? O sea, es que el último mes del Real Madrid, en abril, fue mentalmente y físicamente terrible. Bueno, en abril prácticamente habían perdido todos los títulos, el Barça sobre todo en aquella final de la Copa del Rey, donde es cierto que el Madrid jugó muy bien la segunda parte, pero nada, todo lo demás fue terrible. Rodrigo además no quiso ni jugar aquella final, Vinicius muy mal, solamente Bellingham y Mbappé, que el último tramo de la temporada fue absolutamente brutal, es decir, Mbappé desde que ha vuelto de la lesión ha sido impresionante, otro futbolista, para mí es de lo más destacable y de lo más salvable del Real Madrid, pero con eso no fue suficiente, ya que el equipo no lo acompañó y el último fracaso que ha tenido el Real Madrid en esta temporada pues ha sido el último clásico que se enfrentaron el Barça y el Madrid, que bueno, ya lo tenía el Madrid complicado, pero si al final en aquel partido en Montjuic el Real Madrid le ganaba al FC Barcelona, todavía podría aferrarse y a intentar intentar ganar la liga, ¿no? Pero al final no ha sido así. El Barça ha sido muy superior al equipo blanco, le ganó por 4-3, resultado súper engañoso porque el Barça fue muy superior en aquel partido y el Madrid básicamente solamente lo salvó Mbappé y el árbitro. En fin, el Barcelona les ganó muy merecidamente y con esta victoria pues prácticamente acariciaban el título, los culés, donde lo conseguirían ante el Español. En definitiva, una mala planificación deportiva ha hecho que el Real Madrid haya tenido esta temporada, pero bueno, al final si se pueden sacar cosas positivas es yo creo que el gran nivel que ha dado Raúl Asensio y el fichaje de momento de Kylian Mbappé, que está cumpliendo casi todas las expectativas, que de momento lleva pues 41 goles si mal no me equivoco. Así que poco más se puede decir, simplemente espero que os haya gustado el vídeo, si es así dale like, suscribíos, si es que por supuestísimo no lo estáis, y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, ser felices y un saludo. Chao, chao, chao.